Quiero que usted pueda abrir en su Biblia el libro de Juan. El Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 10. Ahí está. Vamos a buscar Juan capítulo 10. Yo voy a leer la Reina Valera, ¿ya? Si usted tiene otra versión, puede ahí acompañarme, ¿ya? Ahí está, para los que no trajeron su Biblia, así, ahí dice. De cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extranjero no siguen, sino huirán de él, porque no conoce la voz del extranjero, del extraño. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino que para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Es un fragmento que estuve leyendo durante la semana, y nació esta expresión de la palabra del Señor al ver una imagen. Miré una imagen de un pastor pastoreando ovejas. Y yo les contaba ayer a los chicos ahí en el grupo juvenil que al ver esta imagen del pastor con las ovejas, se me vino una expresión. No sé si me pasa a mí este asunto, pero sentí que alguien me hablaba dentro del corazón y me decía: no todas las ovejas siguen al pastor. Wow. Entonces quisiera compartir con ustedes este fragmento y lo que pude ver en la Escritura con respecto a este pasaje. En la antigüedad los pastores salían a los campos. Es interesante que en Israel y en parte de Palestina no hay buenos campos,
No hay praderas como las que nosotros conocemos, como la Argentina, praderas chilenas llenas de verde. No, de tiempo en tiempo, al venir las lluvias, al venir el rocío, al venir los tiempos de lluvia, nace ese pasto medio aislado en las montañas y el desierto se viste de verde. Es el tiempo en donde más engordan el ganado, más engordan las ovejas, ¿ya? Y los pastores llevan el rebaño por días enteros a cuidar. No sé si usted ha conocido algún pastor de ovejas, pero yo sí. Por días enteros van a las montañas a pastorear, hacen sus pequeñas chocitas ahí donde cocinan, donde duermen y pasan tiempo observando y cuidando a la oveja. Es más, los pastores tienen la característica de conocer a la oveja. A veces en las veranadas, en las altas montañas o en las pranizadas muy grandes, se unen las ovejas de otros pastores, especialmente en los lugares en donde hay agua, donde van a beber. Ahí se mezcla lo del pastor José, lo del pastor Chaparro, lo del pastor Eduardo. Se unen mucho, pero es interesante que el pastor es capaz de identificar quién es de su rebaño. No identifica que si son ovejas o chivos. Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, pero hay ovejas. Sí, son tácitos que todos son ovejas, pero el pastor de un rebaño es capaz de identificar quiénes son de su rebaño y quiénes son de otro rebaño. Entonces el pastor puede decir, esas 2 ovejas que están allá no son de mi rebaño porque no se comportan de la manera en que se comporta el rebaño y no tiene la marca característica que tiene la oveja. Usted sabe que los que crían ovejas y los que crían ciertos animalitos los tienen que marcar, los tienen que señalar. Esta es una señal. Les cortan parte de su oreja o les ponen un arete, ahora se está usando mucho el arete con un número, un código que va al SAC y todo ese asunto, pero todavía en el sur de Chile se marcan, se pone una marca. Entonces esa oveja es mía y yo le digo, pero ¿cómo tú la ubicas? Porque tiene mi marca, pues ahí tiene mi marca. Yo tenía una marca también para los animales que tenía en el sur, decía JL, José López. Entonces ahí estaban todas, aparte de las ovejas que yo tenía en la iglesia también, ¿ya? Hay algunas ovejas que me siguieron desde el sur de Chile. Está Rodrigo Ormazábal ahí. Lo conozco de cachorro, sí, de cuando se perdió en la montaña. ¿Cuántos conocen a Rodrigo? Por favor, levanta tu mano, Rodrigo. Rodrigo por muchos años lo conozco y es oriundo de Milipeuco, un lugar que está a orillas del volcán Yaima. ¿Qué más te puedo decir? Nada más. Entonces, ahí voy. Esa es una de las características de los pastores. Pero la Escritura señala que el Señor es un buen pastor. Tenemos un buen pastor. Y quisiera hablarle de ciertas características de este buen pastor llamado Jesús sobre nuestras vidas. Número 1. Él es el único que entra por la puerta. A diferencia de los ladrones y salteadores que entran por otro lugar. Cuando los pastores iban con los rebaños al desierto, a las praderas, iban por días, entonces tenían que hacer su chocita donde comían, pero también recuerden que las temperaturas en el desierto bajan mucho y suben en el día mucho las temperaturas. Entonces, recuerden que hay enemigos. Por lo menos en este pasaje, usted va a descubrir varios enemigos de la oveja. La oveja tiene varios enemigos. El lobo, los salteadores, los pastores asalariados.
Entonces, que vienen a robar y herir a la oveja. Entonces, el pastor tiene que hacer ¿cómo se llama? Un redil. ¿Cómo lo hace? Corta ramas y comienza a hacer un redil. O sea, planta palos, les pone ramas. Es interesante que la oveja no es como el caballo ni cualquier bestia. O sea, la oveja, bueno, de todo es, Señor, pero la oveja respeta el redil. Usted le pone cualquier ramita ahí y la oveja va a respetar. Entonces, él le pone un cerco y entonces le deja una puerta en donde el pastor originalmente dormía en la puerta. Entonces, cuando estos pastores armaban este redil, entonces la Escritura dice que el buen pastor, el único pastor, el verdadero pastor, entra por la puerta del redil. Ahora, cuando el pastor no estaba y tenía que estar comiendo o estar haciendo alguna diligencia o buscando otra oveja que se le había perdido, siempre el pastor andaba con un ayudante que era el portero. Es por eso que la Escritura dice, y el portero sabe quién es el pastor de la oveja del redil y lo deja entrar. El portero es un guardia. En el templo habían porteros que guardaban la entrada del templo. A la misma figura también este redil tenía un portero. Y este portero era el cuidador suplente del pastor. Ahora, la Biblia dice que hay salteadores y hay gente que quiere entrar al redil, pero no por la puerta, sino que quiere entrar al redil por otros medios. Aquí me pongo complicado. El pastor tiene el derecho y la autoridad ganada para entrar por la puerta. O sea, el portero dice, no, usted es el pastor de la oveja. Usted tiene aroma de oveja. Porque los pastores huelen a oveja, por si acaso. Hay pastores que no tienen rebaño. Y no sé si son pastores. Serán predicadores, pero el pastor pastorea, para mí, pastorea ovejas. Eso, punto. Tiene la confianza de hacerlo. No como los ladrones que entran por otro lugar. Ahora, los ladrones que no entran por la puerta y entran por otros lugares que no son la puerta son personas ilegales, que no están bajo la legalidad de los principios del reino de Dios. Hay gente que quiere entrar al sistema del reino de Dios saltando por otros lugares y no entrando por la puerta. Porque si el Señor está en la puerta, quien entra al redil tiene que pasar por Cristo. Y eso se llama, señores, pagar el precio. Y eso se llama que el Señor tenga que sacar ciertas situaciones de nuestro carácter para entrar en un rebaño. Hay personas que quieren entrar al rebaño, y estoy hablando figurativamente acerca del rebaño como un aspecto ministerial y del ministerio, tratando de entrar al ministerio por otros medios, sino el de Cristo. Esos son salteadores. El Señor, ¿a quién le está diciendo? A los fariseos.
¿A quién les está hablando? Aquellos que habían tenido figura pastoral, pero no habían entrado por la puerta, sino que habían saltado por otros por otros lugares y saltado el cerco y entrado al redil. Esas personas simplemente hacen un daño a la oveja. No como los ladrones que tratan de entrar por otras puertas en una forma ilegal. Líderes que buscan posiciones por la fuerza y no posiciones ganadas. El reconocimiento de la autoridad es un reconocimiento, no es una imposición. Cuando alguien se levanta como una imposición, un líder impositivo hace daño a las personas. Cuando uno se levanta con un reconocimiento, por eso que yo creo mucho en el líder de permiso. Usted me da permiso para ser su líder. Y si me da permiso para ser su líder, entonces tengo que arreglar ciertas cosas en usted. Pero la voz del pastor es conocible. Luchan por algo que solo Dios puede dar. Yo no sé usted si ha conocido personas que luchan porque la gente los reconozca o por que la gente los estime en una posición. Y eso es equívoco, eso es lo más, está mal. Porque usted no puede crear o fabricar lo que solo Dios puede hacer. La autoridad tiene que ver, y en nuestro país ha sido muy recurrente los líderes de poder. Y que no tienen la forma, y cuando hablo de entrar por la puerta, habla de tener la forma del Señor, sino que saltan por otros cercos y entran al redil por otros lugares. Esas personas son salteadores, roban la oveja y hacen daño a la oveja. Líderes que buscan posiciones por la fuerza y no ganadas. Luchan por algo que solo Dios puede dar. Es interesante que los líderes que Dios llama son líderes que tienen un don. Y el don no se compra en los supermercados ni en el Jumbo, señores. El don es un don dado por Dios. Y punto. Es cuando uno escucha, cuando uno tiene dos clases de líderes y se da cuenta que uno lucha por la posición y el otro simplemente habla y se manifiesta el don de Dios. Es así, el don de Dios. Tiene la forma, tiene el estilo. No puedes entrar al redil, no puedes entrar al sistema del cuidado de la obra del Señor bajo tus propios ideales. Tienes que hacerlo por la puerta, por las cosas realmente que tienen que ver con el carácter del Señor. Luchan por una posición o algo que necesitan ganar. Recuerdo hace muchos años, yo estaba en el campo misionero, soltero todavía, y había venido a la iglesia que era parte de un ministerio grande acá en Santiago, y había venido a predicar. En ese tiempo nosotros teníamos 4 cultos, y en cada culto habían unas 900 personas, y tenía que predicar en 4 servicios y hablar. Y había un muchacho que me acompañó un tiempo a la montaña, y un día me senté con él y estaba muy enojado conmigo, y se sentó conmigo y me dijo:
José me dijo, yo no sé por qué la gente a ti te reconoce y a mí no me reconoce si yo también he estado en el campo misionero contigo. Y lo quedé mirando y le dije, ¿sabes qué? Le dije, tú y yo no somos iguales. ¿Lo digo o no lo digo? Y le dije, no sé si lo dije bien o dije mal, pero se lo dije. Le dije, tú y yo no somos iguales. Porque mientras tú estabas sentado, yo corría con los niños en mis brazos a punto de morir en la montaña. Es muy distinto. Es muy distinto escuchar a alguien que sabe y a alguien que sabe y ese saber se ha hecho carne en uno. Es muy distinto. Como decía un antiguo pastor mío, la oveja no es tonta. La oveja sabe. La oveja sabe cuando alguien habla de aquí, pero alguien cuando tiene peso, ha vivido, tiene las marcas de un verdadero apostolado en su cuerpo. Alguien sabe cuando alguien ha vivido experiencias fuertes con Dios y aún así sigue adelante. Las tormentas de la vida y las tempestades de la vida contra tu vida te hacen aún más valioso para el reino de Dios. Porque te hace una mujer y un hombre fuerte, fornido. Te hacen esas experiencias ser alguien que es requerible en el reino del Señor. Mira, en el reino del Señor ocurre lo al revés que el mundo natural. Uno ya, si queda sin trabajo a los 50 años o 60 años, ya nadie lo contrata. Ya las empresas están contratando gente nueva, pero en el reino del Señor, entre más experiencias tengas con el Señor, más valioso eres. Porque la madurez tiene que ver con haber pasado experiencias y haber entendido a Dios en esas experiencias. Porque algunos pasan por las experiencias y no conocen nada del Señor. La clave es pasar por las experiencias y reconocer al Dios de los cielos. ¿Cuánto hemos pasado por experiencias difíciles, agobiantes en la vida? No te ha hecho más grande el Señor, no te ha hecho más fuerte el Señor, no te ha hecho más sostenible el Señor, no te ha hecho más sensible, más suave, no sé, cualquier cosa. A las finales te ha hecho maduro. Está conmigo todavía, ¿no? Escuchar a los hombres del campo y escucharlos hablar es toda una experiencia. Yo y mi esposa conocimos a un hombre llamado Tom Egan, ¿te acuerdas? Tom Egan es un misionero que levanta hospitales en África para niños enfermos de SIDA. Él ha adoptado en forma personal no sé cuántos niños. Estábamos conversando con él y de pronto él me dice, acaba de morir una de mis hijas en mis brazos, una de mis hijas que adopté enferma de SIDA. Cuando los escuchamos hablar y él no necesita ni siquiera entrar en un tema de espiritualidad. Simplemente se sentaba y comenzaba a hablar. Y uno no podía escucharlo sin llorar. Uno lloraba y decía,
Y sentía literalmente, no puedo explicar este asunto, pero literalmente yo sentía el peso del ministerio, el peso de la experiencia, el peso de hombres que pastorean y que entran por la puerta y no saltan el redil. ¡Qué interesante! Así que usted tenga cuidado con los salteadores. Tenga cuidado con aquellos que vienen simplemente a dañar la obra del Señor. Porque lo que nos interesa y le interesa al Señor es el corazón de la gente, no lo que usted sabe. Lo otro se puede aprender, muchachos. Mandémoslo al instituto bíblico y se aprende. Lo que no se puede cambiar es el corazón, excepto si no se entrega al Señor. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. El profeta le dijo, te has equivocado. Dios le dice al profeta, te has equivocado. Has visto lo que está fuera de tus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y tengo uno llamado David, que es conforme a mi corazón. Claro que es distinto escuchar a alguien que ha sido formado en el fuego del Señor. Claro que es distinto, señores. Hay un Pedro antes de caminar sobre las aguas y hay un Pedro después de caminar sobre las aguas. Hay unos discípulos antes del monte de la transfiguración y hay discípulos después del monte de la transfiguración. Hay cristianos antes del valle de sombra y de muerte, pero hay cristianos después del valle de sombra y de muerte. Porque los que entran por la puerta son los que tienen el aroma del Señor y la forma del Señor. ¿Ven la diferencia en lo legal y lo ilegal que hay en estas dos figuras? Número 2. Reconocen su voz. La característica del pastor. Número 1, entra por la puerta. Y número 2, las ovejas reconocen la voz y le siguen. ¿Cómo es la voz de su pastor? ¿Cómo es la voz de su pastor? Habría que preguntar primero, ¿tiene usted pastor? Hablemos de este mundo natural. ¿Conoce usted la voz de su pastor? Hay gente en la iglesia que dice, sí, tenemos un pastor en la iglesia. O hay un pastor en la iglesia llamado Pastor José. Pero es totalmente diferente decir, José es mi pastor. ¿Conoce la voz de su pastor? A veces uno escucha a gente y la observa y nota que están escuchando otra voz. Y escuchan otras voces de otros pastores. Y no estoy hablando que todos los pastores son malos, por favor. Tengo buenos amigos que son pastores, pero hay pastores con ciertas tendencias. Y uno escucha, y habla con los hermanos y los hermanos empiezan a hablarle a uno y dice, ¿dónde estuviste? Es como cuando la oveja se te escapa y llega así con motas, así con unas cuestiones del campo. Y uno le dice, para. Venga. ¿Dónde fuiste? No, pastor, es que ahora hay que darle por este lado de lo profético y de lo apostólico y un montón de cosas. Y uno dice, para. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién hablaste?
Infectaron tu mente y tu corazón. Cuidado, cuidado, porque esas personas simplemente quieren mostrar lo que ellos saben y tener adeptos para su seguimiento y su movimiento. Pero es totalmente distinta a la motivación del buen pastor, porque el pastor está en cuidado de tu corazón. ¿Cómo es la voz de tu pastor? ¿Le conoces? ¿Tienes un pastor? Hay muchos que te pueden llamar. Hay muchos que te pueden llamar, pero la voz del pastor es sin igual. Ayer yo a los jóvenes les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un predicador que ustedes escuchan en la iglesia y cuando habla el pastor? ¿Pueden identificar a un predicador de un pastor? Claro que sí. Porque cuando habla el pastor, habla con el corazón, al corazón de la gente. En lo natural es así, pero también en lo general, con respecto a nuestro Dios y buen pastor que es Jesucristo. La Escritura dice, yo soy el buen pastor y las ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos de acá conocen la voz de su pastor que está en el cielo? Fíjate, el Señor está usando una figura que para los judíos era tan difícil poder entenderla. El Señor está diciendo, yo soy el buen pastor, en contraposición meramente al Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor. Lo que está diciendo Jesucristo, se está atribuyendo la deidad completa de Jehová, Dios en sí mismo. ¡Wow! Entonces, usted conoce la voz de su pastor, ¿no? ¿Sí? ¿Usted conoce la voz del pastor de los cielos? ¿Cuántos conocen la voz de... ¿Cómo habla el Señor? ¿Le ha hablado el Señor a usted? Algunos dicen, pastor, a mí nadie no ha escuchado nunca una voz. Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de la Biblia, a través de situaciones. Dios habla por distintos medios, pero el medio más real y más eficaz es la palabra del Señor. Quiero aclararlo, sí. Que algunos hermanos dicen, pastor, el Señor me habló en un sueño. A ver, vamos a analizar el sueño. Vamos a analizar este sueño, si es que es de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hacerlo, porque Dios es soberano. Y Dios habla y ocupa todos los medios. Su voz es inconfundible. ¿Usted conoce la voz de su pastor? ¿Sí? Entonces sígalo. El problema es que usted conoce la voz de su pastor, pero no lo sigue. Usted debe seguirle. Donde quiera que vayas, te seguiré. Tú serás mi Dios. Y de ahora en adelante cambiaré todos los paradigmas de mi mente. Y tú serás la prioridad número 1 en mi vida. Por eso que el Señor dice, este pueblo de labios me alaba y me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque si crees en el Señor tienes que seguirlo. Porque si oyes su voz tienes que seguir al Señor. Y seguir al Señor cuesta, pero es grato seguirlo al Señor. ¿Saben por qué cuesta? Porque tenemos que dejar nuestras naturalezas y acercarnos más a Él. Sus palabras son fuertes, pero de amor. Aunque su voz es como estruendo de muchas aguas, también su voz se convierte en una dulzura para nuestros corazones. En esta figura que toma Jesucristo como el pastor
pastor es una voz muy dulce. Es una voz de un buen pastor que está con nosotros. Esa es la figura del buen pastor. Nada se compara a su voz. Parte los huesos, se quebranta el alma. Es una voz dulce pero penetrante al corazón del hombre. Y usted tiene que escuchar siempre la voz de su pastor. ¿Cuántos están dispuestos a escucharlo y a seguirlo? Ok. Número 3. Otra de las características es que conoce a su rebaño y las nombra por su nombre. Somos únicos y especiales para Dios. Yo no sé cuántos José hay en Chile. No es muy común José. No. José David menos. López, bueno, está bien. Yo no sé cuántos, a propósito, para los que no saben, mi nombre es José David. Para los que no sabían. Doblemente bendecido, José David. Así me puso mi papá y mi mamá. Yo no sé cuántos en las páginas amarillas. Ahora ya no existe esa cuestión. No existe, ¿verdad? No existe. Pero para los que estuvimos en ese instante o en los registros de los teléfonos, yo antes cuando uno buscaba José López, y un montón, pueden haber millones, cientos en este país, pueden haber millones con tu nombre, pero el Señor conoce tu nombre. Tu nombre es específico, tu nombre es único. Él sabe qué oveja eres. No eres simplemente una oveja más en el rebaño del Señor. No eres como los pastores que tienen mucho rebaño, y no estoy en contra de tener una gran iglesia. A mí me gustaría tener miles de personas a quien predicar. Sí, señores, pero a veces uno ni se acuerda del nombre de los hermanos, pero el Señor sí se acuerda, porque para usted el Señor es importante, es único. Eres único en medio de la multitud. A veces yo camino en el Paseo Humada y cientos de personas para allá y para acá, y voy caminando y digo: Señor, ¿me escuchas? ¿Estás conmigo? Y siento la voz de mi pastor a mi lado, y Él puede estar conmigo en Chile, y Él puede estar contigo en Temuco, en el Castro, y en la China, y en India, y en cualquier lugar, porque sus cualidades de omnipresente lo hacen que está presente en todo lugar y en todo tiempo también. Aleluya. Tenemos un Dios que para Él somos únicos. Él conoce mi nombre y me llama por mi nombre. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces digo, voy a decir algo, se está grabando esto, así que tengo que decirlo más con cuidado. Se me están arrancando los pavos, pero a veces siento realmente, a veces literalmente estoy dormido y siento así: José. Y me llamó alguien, José, y mi corazón sabe que es el Señor. José. ¿No ha escuchado al Señor llamarlo a usted? José, ¿dónde estás? ¿Dónde te has perdido? Señor, estoy tan ocupado en tu obra. No, si no me interesa que trabajes en mi obra. Quiero tenerte cerca mío. Y tengo que despegarme de todos ustedes. Y me voy a ir pronto. No, me voy a ir de la iglesia. Quiero tomarme unos días para estar con Él, porque siento la necesidad de estar con Él y apartarme un tiempo y a volver al tronco y a descubrir de dónde vengo, hacia dónde voy y quién soy.
Y en este viaje no me puede acompañar ni mi esposa ni mis hijas, porque él quiere hablar con José. Así es el buen pastor. Me conoce. Conoce lo malo y lo bueno que eres. Conoce los pecados ocultos que tienes. Conoce lo mañoso, lo mañosa que eres. Te conoce como la palma de su mano. Conoce a veces cuando le estás mintiendo. Y cuando le has robado al Señor. Te conoce. Pero aún así te ama profundamente. No somos un número más o un ladrillo más en una gran edificación. Somos amados por Él. Reyes y sacerdotes, príncipes, hombres de bien. El Dios que llama a las estrellas por su nombre, también te llama a ti por tu nombre. Y te dice, Marcos, conozco tu corazón, te dice el Señor. En medio de toda tu institución, Dios te conoce y te ha visto. Wow. Él sabe de mí. Mi vida no es desconocida para Él. Él me conoce y sabe mis faltas. Y no puedo esconderle nada al Señor. No estamos solos. Siempre estamos con Él. Número 4. Características del buen pastor. Las alimenta y las saca a pastorear. El Señor toma las ovejas y las saca a pastorear. Les da alimento. Dice el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor te lleva a pastos buenos y a aguas frescas. Cuidado con alimentarse con pastos de supermercado y aguas envasadas con sabor. No, el Señor te da aguas frescas y el Señor te alimenta y el Señor te nutre. ¿Cuánto hemos sido nutridos por el Señor? Nos alimenta, nos da pastos. Su palabra es verdadero alimento para nosotros. Nos alimenta, nos fortalece, nos levanta el ánimo y nos hace crecer. Y número 5 para terminar. Y otra característica de Él es que la vida da por la oveja. En contraposición de los asalariados. O sea, ¿hay pastores asalariados? Yes. Que lo único que le interesan es que la oveja le dé. La oveja tiene que dar lana, sí. Pero no es el propósito del pastor. El propósito del pastor es
cuidar a la oveja y cuidar el rebaño del Señor. Los otros asalariados, dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué hace el asalariado cuando ve venir el lobo? ¿Está cuidando las ovejas? ¿Está cuidando a Juan Carlos acá con una oveja bien bendecida? Un rebaño. Y de pronto viene el lobo. Y el asalariado dice, no son mías, así que chao, me voy. Y el lobo va y daña y se lleva a alguna de las ovejas y las mata. Pero dice la Escritura que el buen pastor va a dar la vida por la oveja, va a defender la oveja. Y el Señor dio su vida por nosotros. Fue visible su amor, su característica sobre nosotros, que nos dio esperanza, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si me pones ahí, Ezequiel 34, 34 del 1 al 4. Con esto ya voy a estar acabando la palabra del Señor. Quiero citar simplemente este pasaje. Dice así: y fue mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores, los rebaños. Comís leche y os vestí de lana, la grosura degolláis, no apacentáis a las ovejas. Quiero leerles algo que está más específico. 34:23. Y levantaré sobre ellas un pastor y las apacentará, que a mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor, yo Jehová les seré por Dios. Nosotros tenemos un buen pastor. Hay dos figuras claras en la Escritura hoy día para entender. El Señor dice: yo soy la puerta del redil y yo soy el buen pastor. Ayer yo a los jóvenes les decía: es tan complicado ser pastor. Me encanta. No podría hacer otra cosa. Pero siento que
hay otros que están... Cuando yo vi esa imagen, vino una palabra del Señor sobre mi vida. Y me dijo, hay ovejas y hay gente que quiere saltar la cerca, pero no tienen el carácter del buen pastor. ¿Cuántos de nosotros quiere ser pastoreado por el buen pastor? Yo necesito ser pastoreado. Él me conoce y conoce mi nombre. Él conoce tu nombre, Vero. Vero es única. Única. Nadie más. Puede haber millones con ese nombre, pero como Vero, ninguna. Menos mal. Y conoce tu corazón el Señor. En esta mañana quise compartir esta palabra con usted. Que usted se vaya con estas características de este buen pastor a casa. Y podamos honrar al Señor porque Dios es bueno. Quiero antes, no puedo terminar este sermón sin preguntar, ¿conoce la voz de su pastor? Sí, estoy hablando del Señor. Pero quiero preguntar, ¿conoce la voz de su pastor? ¿Soy su pastor? Tengo un corazón de un pastor. Quizás me he equivocado muchas veces. Pero si hay algo que Dios me dio fue un corazón de un pastor. Oramos. Señor, nadie es igual a ti. Yo en esta mañana necesito ser pastoreado por ti. Llévame a aguas frescas, Señor. Llévame donde hay manantiales, porque mi alma se seca sin ti. Llévame, Señor, donde tu cuidado es permanente conmigo. Guárdame de los salteadores que minan mi corazón y roban mis fuerzas. Guárdame, Señor, de los pastores asalariados. Hazme discernir quienes simplemente buscan, Señor, tener un número más y no preocuparse del corazón de la gente. Cuídame del lobo que viene de noche, Señor, a arrebatar algo de mi familia. Líbrame, Señor. Te declaro a ti, Señor, como mi buen pastor. Señor, guárdame, líbrame, protégeme, cuídame. Señor, en esta mañana declaramos que somos ovejas de tu prado. Y llévanos a prados frescos y abundantes, Señor. Señor, conoces mi nombre y me llamas por mi nombre. Llámame hoy, Señor. Llámame por mi nombre hoy. Soy especial para ti y tienes sueños conmigo, anhelos conmigo. Señor, Señor, Padre mío, enséñanos a pastorear conforme a tu corazón. Guarda nuestro corazón, oh Dios, de toda amargura. Líbranos de la voz del asalariado.
Líbranos de la voz del salteador que no entra por la puerta y que quiere saltar el cerco. Guarda la iglesia de los salteadores y ladrones, Señor. Guárdanos, líbranos. Repréndelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y guarda la iglesia, Señor, bajo tu cuidado y bajo tu reposo, Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. A veces quiero que me observe por unos segundos. A veces he vuelto a casa muy de madrugada después de visitar a familias. Y a veces me he preguntado si soy un buen pastor. Porque yo tengo que animar a muchos, pero son pocos, contados con la mano de una sola mano, las veces que he escuchado y alguien me ha mandado un WhatsApp diciendo: gracias, pastor, porque has pastoreado mi corazón. Nadie me escribe eso. Y no estoy hablando que los ubos se van a subir a la cabeza. Estoy hablando que esas cosas alientan el corazón de un pastor. Pero tú eres oveja del prado del pastor, del buen pastor. ¿Cuántos están agradecidos de ser ovejas de su prado? Levanta sus manos y adore al buen pastor. Gracias, Señor. Y dile: me conoces por mi nombre. Soy especial para ti. Tu nombre está en tu boca, Señor. Oh, mi nombre está en tu boca, oh Dios. Y dices: José, José. Conoces mi nombre. Conoces mi nombre. Adora al Señor por unos instantes.